¿Qué tal, demonios? Hoy molestamos nuevamente a un viejo amigo, a Sebastiano de Filippi, quien estuvo acompañándonos en el canal ya hace más de un año, allá por septiembre, si mal no recuerdo, septiembre del 2018, cuando presentó quizás su primer libro relacionado con el tema. Él es investigador, él es escritor, bueno, aparte es músico, tiene una carrera artística increíble que daría pie para otro video, una tertulia de hablar de su faceta artística como músico, que es increíble. Pero hoy nos vamos a centrar en su faceta, digamos, como investigador y escritor de los temas que nos interesan en este canal. Uno de los temas que nos interesan en este canal, que son el tema de los ovnis, misterios y demás. Sebastiano, primero muchísimas, pero muchísimas gracias por tu tiempo, por tu muy buena predisposición. Bienvenido nuevamente a Demonios. Gracias y encantado de estar de vuelta. Eh, Como decía, allá por septiembre del 2018 nos encontramos para hablar de aquel libro La ciudad de la llama azul. Yo voy a dejar al final de este video un enlace a aquel video, a aquella charla que mantuvimos para que puedan ver los amigos el detalle de la charla. Pero contaros un poquito, resumirnos un poco de qué se trata o de qué se trata ese libro La ciudad de la llama azul. Bueno, La ciudad de la llama azul es un primer intento y hasta ahora el único de contar con lujo de detalles los hechos comprobados de la historia del misterio del Uritorco, de Erx y de Ángel Cristo Acoulanis. Es un tratamiento riguroso, documentado y cronológico de toda esa historia apasionante, y de hecho el libro es esencialmente una biografía de Acoulanis y empieza desde antes de su nacimiento con noticias de su familia de origen. Lo sigue al personaje en todo su derrotero vital, que es absolutamente apasionante, y prosigue inclusive luego de su muerte, luego de su asesinato, y ofrece algunas conclusiones, creo yo, interesantes sobre él y sobre toda esta historia tan extraordinaria que aúna al Uritorco con estas temáticas misteriosas, místicas, esotéricas. Tampoco sin entrar mucho en detalle, porque invito a que vean la tertulia, que principalmente que consigan, que compren el libro La ciudad de la llama azul, pero resumirnos también quién es o quién fue Ángel Cristo Acoulanis. Ángel Acoulanis fue un personaje muy especial que fue, sin ninguna duda, el que inventó, por así decirlo, al Uritorco como objeto de veneración mística, misteriosa, esotérica, metafísica, hermética, en una fecha muy precisa y en una situación muy precisa que yo descubrí y relato en el libro. Es un hombre que tuvo una vida muy ajetreada, muy particular. Tuvo una cantidad de familias, a veces sucesivas y a veces contemporáneas. Era esencialmente un obrero no calificado, pero que terminó ejerciendo como médico, o al menos haciéndose pasar por médico, y terminó su vida en forma trágica, asesinado por su mejor amigo, que era además una persona pública y notoria, el hermano del financista de Juan Domingo Perón. Tengo entendido que ese libro, La ciudad de la llama azul, ha tenido varias ediciones, inclusive no solamente en español, sino también en otro idioma. Contanos un poquito cómo fue la trayectoria del libro. Hace un año aproximadamente salió la primera edición, que es la edición argentina. Meses después salió en Roma la edición en italiano. Hace unas semanas nomás salió la segunda edición argentina de Editorial Biblos, en razón de haberse agotado la primera, donde además aprovechamos para corregir algún pequeño detalle de la obra. En estos días, para las fiestas, está saliendo la tercera edición en castellano, que es la edición española, publicada por la editorial Corona Borealis de Málaga. Así que es un libro que en tan solo un año se ha ido reproduciendo con mucha rapidez, lo cual por supuesto es
es fuente de alegría y de satisfacción, ¿no? No sé si querés contar, al momento de grabar este video, surgió una noticia proveniente de España, de Sí, que van a claro que hacer lo podemos un contar. documental al respecto. Comentanos brevemente de qué se trata. Claro que lo podemos contar. Este libro llegó a manos de una de las mayores figuras del ámbito de la investigación y la divulgación de estos temas de habla hispana, que es Enrique de Vicente. Hoy día, creo yo, el decano de quienes se ocupan de estos temas en nuestro idioma. Y por intermediación de Enrique de Vicente, en mi paso por Madrid hace unos cuantos meses, me realizaron una entrevista para el programa de Iker Jiménez, el programa televisivo en el que colabora a menudo Javier Sierra. Y esto ahora, bueno, finalmente luego de unos meses va a confluir en un programa enteramente dedicado a esta historia y a este libro, que se emitirá en España en enero, donde se podrá apreciar no solamente esta entrevista, sino toda una serie de investigaciones al respecto e inclusive escenas, digamos, dramatizadas con actores que personifican a Coglanis y a otros personajes importantes de la historia como Terrera, Trigueiriño y demás. Hoy en día, gracias a la magia de Internet y de las comunicaciones, seguramente todos van a poder después ver ese programa con, donde se va a mostrar, como decís vos, tu entrevista, pero aparte un poco la representación de la historia que narra el libro, ¿no? Seguramente, sí. También el interés que suscitó el libro en Europa determinó unas cuantas entrevistas también en Italia, y eso ya está todo online, así que si alguien gusta del idioma de Dante, también puede buscar entrevistas sobre el tema en YouTube. Me imagino para ir terminando con el libro La ciudad de la llama azul, que más allá de todas las loas y alabanzas que habrás recibido y elogios, también seguramente alguna crítica habrás tenido porque has tocado la figura de alguien, has hablado de Ángel Cristo Coglanis, que para muchos o para algunos es una persona un poco intocable, digamos, ¿no? Depende a qué se le llame crítica. Yo entiendo que crítica es algo argumentado, digamos, algo donde se explica que esto no es así, sino es asá por determinadas razones. Y la realidad es que no ha habido ninguna crítica hasta el día de hoy. Luego de más de un año de circulación del libro, no he recibido una sola crítica ni un solo comentario de ese tipo concreto, ni nada que se parezca a una desmentida. Bien. Ahora sí, pasemos al motivo principal de este encuentro, que es hablar de un nuevo hijo tuyo, entre comillas, un nuevo libro, eh, que se llama Los Señores del Uritorco. Seguimos por la región del Uritorco, Capilla del Monte, toda esa región. Contarme un poco cómo fue la génesis de este libro, el backstage, cómo fue que fue naciendo este libro. Bueno, lo principal, el título completo es Los Señores del Uritorco, la verdadera historia de los comechingones, y con esto ya aclaramos mucho. Y lo segundo a decir de inmediato es que en este caso hay dos padres de esta criatura literaria, porque el libro fue escrito junto con el profesor Fernando Soto Roland. Así que eso me parecía importante decirlo desde el vamos. El profesor Soto Roland es, por supuesto, como muchos saben, historiador, escritor y docente en el ámbito de la historiografía, y una persona además que hace años se interesa por las cuestiones que tienen que ver con el Uritorco y con toda esta sociología de lo misterioso en las serranías cordobesas. Así que hace un tiempo decidimos con Fernando, que había leído mi libro y le había parecido muy bien, y yo había leído sus artículos y me habían parecido interesantísimos, decidimos abordar juntos este tema que nos parece tan importante y tan poco tratado y tan mal tratado, y aprovechando un poco la conjunción de nuestros saberes específicos, terminar volcando todo en esto que saldrá muy en breve. Los ultimísimos, el libro está saliendo de imprenta mientras estamos hablando, así que para los últimos días de diciembre y o primeros de enero esto ya estará circulando en las principales librerías del país. Entiendo que
mucho del material de ahí se basa también en las investigaciones de Aníbal Montes y Antonio Serrano. Así es, de hecho el libro está dedicado a ellos. Montes y Serrano fueron los primeros dos grandes investigadores de todo lo que se refiere a los comechingones, allá lejos ese tiempo. Hoy día yacen prácticamente olvidados y sobre todo desconocidos por el grueso del público, así como el grueso de la población argentina desconoce cualquier información que exista sobre los comechingones, lo cual es típico de un país que tiene muchas cosas hermosas como el nuestro, pero también tiene cosas nefastas como la desatención que tiene hacia su propio patrimonio cultural e histórico. Y una de las razones que nos impulsó a escribir este libro y que impulsó a una editorial importante como Biblos a publicarlo, es que si uno desea informarse sobre los comechingones va a las librerías y no va a encontrar un solo libro al respecto, de ningún tipo, ni bueno ni malo, ni regular, ni grande ni pequeño. No hay bibliografía. La única bibliografía que existe es bibliografía más bien antigua o que circula como digamos papers, es decir, artículos académicos en revistas especializadas que yacen en archivos o en bibliotecas universitarias de Córdoba, e inclusive los turistas, ¿no?, que van a las sierras de Córdoba y ven algunos rastros del paso de los comechingones por allí, no tienen, no digo ya un libro, una revista, un folleto, una postal, un panfleto que explique quiénes eran los comechingones, qué hacían y cómo lo hacían. Un vacío realmente informativo absoluto. Así que nos pareció interesante acometer esta tarea y de paso con ella homenajear a Montes y a Serrano, que fueron los primeros que se ocuparon del tema. Me imagino que ese vacío de información que hay sobre los comechingones, por lo menos hasta ahora, hasta que se publique este libro, permitió que se generara todo un mito alrededor de los mismos, ¿no? Generalmente cuando falta información real, concreta, la imaginación un poco vuela y ¿cuáles son los principales mitos o cosas que se dicen de los comechingones que no es tan cierto? Casi todo lo que circula sobre los comechingones en el ámbito, digamos, de los misterios del Uritorco tiende a no corresponderse con la realidad. Es un fenómeno bastante usual, ¿no? Cuando uno tiene entre manos historias de misterio, historias incomprobables o que tienen que ver con lo místico, llega un punto en que generalmente los interesados desean retrodatar esa historia o ese interés. Entonces, una vez que se instala la presencia de ovnis, extraterrestres, intraterrestres, la ciudad de Erx, las luces, etcétera, etcétera, se sintió la necesidad de mostrar que eso no es una cosa que surgió en los años 80 como realmente fue, sino que ya era conocida por los investigadores de la Universidad de Córdoba a mediados de siglo e inclusive por los propios comechingones hace centenares o hasta miles de años. Entonces se fue difundiendo en forma limitada, pero difundiendo al fin una literatura que los inserta de alguna manera en el mito de Erx y en las historias de extraterrestres e intraterrestres. Eso es lo que circula, sobre todo para el turista, ¿no? el que camina las serranías cordobesas y se mete en una librería, va a encontrar un par de libros que hacen alusión a este tema, pero desde este punto de vista que es, si no anticientífico, por lo menos acientífico. Con los comechingones, en cierta forma, pasa lo mismo, y hago un paralelismo con tu otro libro, con La ciudad de la llama azul, que con Acoglanis. Tal vez la historia real es mucho más interesante que lo que se cuenta de ellos o de él en el caso de Acoglanis. Yo creo que la historia, por lo que me estás contando, ya con este esbozo que estás haciendo, la historia real de los comechingones, como pueblo, como cultura, civilización, es mucho más interesante de su relación con lo místico y los extraterrestres, supongo, ¿no? Es probable. El gran tema es que es dramáticamente poco lo que sabemos a ciencia cierta sobre los comechingones. Por dos razones. Primero, porque fueron exterminados hasta las últimas consecuencias por el invasor español. Y secundariamente porque no usaban la escritura, no conocían la escritura. Entonces es muy poco y muy mediado
lo que tenemos sobre ellos. Y eso es lo que facilitó que se inventaran tantas historias sobre esta población. Nos parece importante igual que se sepa y que se rescate lo poco que se sabe sobre ellos, sobre todo porque no es un pueblo que, digamos, se desintegró alegremente por razones naturales o por una catástrofe ecológica o porque simplemente emigró. Estamos hablando de una cultura que fue primero invadida, segundo esclavizada, tercero exterminada y prácticamente borrada su cultura de la faz de la tierra. Entonces creo que merece mucho respeto. Máxime habiendo todavía gente que tiene sangre comechingona en sus venas. Entonces que se invente o se deforme la historia de este pueblo es doblemente grave. No debería ser algo a tomar a la ligera. Así como a nadie se le ocurriría empezar a inventar leyendas sobre el pueblo judío después de la Shoah, me parece que tenemos que tener el mismo respeto y la misma prudencia con los pueblos originarios de nuestro continente. Me quedo pensando, hay muchas preguntas, muchas cosas para que a partir de tus palabras que podemos derivar, digamos, ¿no? Eh, de lo poco que se sabe de los comechingones, ¿cuándo fue que aparecieron, digamos, o vinieron a esta región? ¿Desde cuándo hay antecedentes de ellos? Hoy en día digamos, hay manifestaciones culturales de ellos, que son pinturas o algo así en la región. El tema de la datación es uno de los más importantes, ¿no? Porque el principal autor que, por lo menos en ámbito mistérico, que se ocupó del tema es el ubicuo Guillermo Alfredo Terrera, que a partir de este objeto que él poseía, el bastón de mando, que él atribuía a los comechingones, automáticamente hablaba de no menos de 8.000 años de antigüedad. Y bueno, que allá empezamos con problemas, porque los datos que arroja la arqueología y la historiografía nos dicen que hace 8.000 años no había comechingones, como no los había hace 7.000, ni 6.000, ni 5.000. Los comechingones tienen como antecedentes inmediatos el horizonte cultural o civilización de Ayapintín, en todo caso, que también es difícil retrotraer a 8.000, 9.000, 10.000 años. Así que la historia de los comechingones, que entre paréntesis, y esto es importante también mencionarlo, tampoco se llamaban comechingones, es una historia que se mide más bien en siglos que en milenios. Eso es muy importante clarificarlo desde el vamos. Y por supuesto que nos quedan restos de su actividad, y nos quedan pictografías, sobre las cuales también se construyeron muchas historias y muchos mitos. Pero bueno, esas pictografías fueron estudiadas en forma seria e interpretadas en forma crítica, digamos, en forma respetuosa y seria por los profesionales que se ocupan de esto. Y por supuesto que esto también está tratado en el libro. Te digo de inmediato que nuestra obra lleva 3 presentaciones, 3 prólogos que la avalan, de 3 figuras que no son precisamente cualquier caído del catre, como se suele decir en criollo, porque viene avalado el libro con un texto del doctor Sebastián Pastor, que es como mínimo uno de los 2 máximos expertos mundiales sobre los comechingones, por otro texto del doctor Diego Viegas, que es un conocido antropólogo que además ha aportado desde la ciencia antropológica muchos conocimientos al ámbito de la investigación ufológica y de temas de frontera. Y finalmente un texto del doctor Horacio Sanguinetti, uno de los grandes educadores argentinos, que además es originario de la zona y, como cuenta en su presentación, de pequeño recogía puntas de flecha de comechingones en las cercanías de donde habitaba. Así que ese es un poco el contexto en el que surge y se presenta nuestra obra. En este camino que hiciste al escribir este libro, ¿notaste que haya alguna intención, por lo menos a nivel oficial, a cualquier nivel, sea municipal, provincial, nacional, de, bueno,
conservar o preservar todo el patrimonio cultural comechingón y de otros pueblos originarios de la región? Ese es un tema que nosotros mencionamos en forma explícita en el libro y con comentarios no muy simpáticos. Porque la verdad que lo que sucede con los parajes ancestrales de la Comechingonia, sus cuevas, sus pictografías, es bastante lamentable. Y es hora de que alguien ponga el foco allí para mantener, conservar, explicar lo que hay, mostrarlo, valorizarlo, respetarlo, si es necesario, expropiando determinados parajes que son realmente explotados en forma muy, muy burda por gente que nada sabe sobre el tema y nada le interesa. Así que nuestro libro también, entre otras cosas, busca sensibilizar a la opinión pública y a quienes detentan el poder para que nuestro pasado, en este caso el pasado de los pueblos originarios en Córdoba, sea tenido en cuenta de otra manera y no como sucede actualmente. Sin entrar mucho en spoiler, digamos, del libro, la famosa relación entre el Cerro Uritorco y los Comechingones, ¿fue tan así o tal vez ellos tenían otro lugar sagrado que no sea el Uritorco? Al no tener los Comechingones escritura, nosotros no podemos decir con ninguna certeza que ellos tuvieran un lugar más sagrado que otro. La zona del Uritorco es uno de los muchos parajes, una de las muchas, podríamos decir, provincias comechingonas. Lo que es, casi diría, universal en los pueblos antiguos es el respeto por los lugares altos, por los cerros, por los montes, ¿no? Porque existía en la mayor parte de nuestros antepasados esta idea de que el cielo era de alguna manera la morada de los dioses o de las energías primigenias y por ende las alturas montañosas permitían acercarse a esas energías y alejarse de la vida cotidiana que transcurría más bien en las llanuras, en los valles. Entonces, desde ya que el monte, el Cerro Uritorco era importante, sobre todo porque es el más alto de la zona. Ahora, muchísimo más que esto, en buena fe, no se puede decir sobre los Comechingones y el Uritorco. Como bien decías, mientras estamos grabando se siguen imprimiendo los últimos libros de la primera tirada. Recordamos que es de la editorial Biblos. Tal vez sea al momento de grabar este video, por ahí sea pronto, pero ya sabés por dónde se va a poder comprar, dónde se va a poder adquirir y demás. Sí, claro. Biblos tiene una muy buena distribución latinoamericana, así que en principio las principales librerías del Cono Sur lo van a tener. Acá en la Argentina, la cadena que siempre está surtida de los libros de Biblos es Jenny el Ateneo, que está en todas las principales ciudades argentinas. Y para el que esté impaciente, ya desde antes de Navidad se puede retirar o pedir por correo ejemplares a la propia editorial. Buscando Editorial Biblos en internet se puede reservar, comprar, pasar a retirar o hacerse enviar un ejemplar antes de que empiece la distribución propiamente dicha en librerías, que siempre toma determinado tiempo, ¿no? También, no sé si ya tenés armada la agenda, pero me imagino que vas a hacer la presentación del libro, por lo menos en Buenos Aires. ¿Vas a ir también a presentarlo al Uritorco, por ejemplo? Perdón, al Uritorco, no, a la Capilla del Monte. De momento tenemos ya 3 presentaciones en vista, una en Buenos Aires, una en Rosario y una en Córdoba, pero no en Capilla del Monte, sino en el Museo Numba Charaba, que es el museo de justamente cultura comechingona, que se ubica cerca, en Villa Carlos Paz, donde es la institución donde trabaja además el doctor Sebastián Pastor, que yo te mencionaba antes. Así que ese va a ser seguramente un contexto muy interesante para presentar el libro en el medio de artefactos históricos comechingones y con estudiosos especializados que nos van a acompañar en esa ciudad además tan entrañable turísticamente como es Villa Carlos Paz. Aproximadamente la fecha de estas presentaciones o el mes, ¿sabes? La primera va a ser en Villa Carlos Paz, es el sábado que está justo
a la mitad, en la mitad del mes de enero. No recuerdo ahora exactamente la fecha, pero igual lo anunciaremos oportunamente. Probablemente luego marzo en Rosario y marzo en Buenos Aires y abril en Rosario. Con toda probabilidad va a ser una cosa así. Y por qué no, quizá mayo en La Plata. A ver si repetimos como el año pasado creo que fue la presentación de uno de tus libros acá en La Plata. Sería todo un honor, todo un honor. Sebastiano, muchísimas, pero muchísimas gracias. Felicitaciones, felicitaciones, porque bueno, tuve la oportunidad, gracias a tu generosidad, de leer La ciudad de la llama azul, un libro que me lo devoré literalmente. Me encantó. Aparte, como decís vos, vas a las fuentes concretas, o sea, no es que es un divague así teórico, hipotético, imaginario, sino que vas a fuentes concretas. Y desde ya me imagino que este libro va a ser de igual calidad, mínimo, que La ciudad de la llama azul. Así que desde ya felicitaciones. Te agradezco. Es distinto, indudablemente. Yo les suelo decir a los amigos que es una especie de... En realidad es dos libros en uno, ¿no? De hecho está dividido en dos mitades. La primera mitad es una exposición muy amena de lo que eran los comechingones, de forma tal que se puede utilizar casi como una pequeña guía de turismo para quien va a visitar los parajes de la Comechingonia. Y la segunda mitad es podríamos decir, un librito más cercano a La ciudad de la llama azul, en el sentido que se mete con lo que los comechingones no eran y sí se dice que eran. Entonces ahí automáticamente hay todo un análisis de la literatura, digamos, popular, de la literatura no científica que circula al respecto, donde hincamos un poquito el cuchillo, clarificando y desmintiendo lo que hay que clarificar y lo que hay que desmentir. Seguramente muchas de las personas que lean tu libro van a querer saber más de la cultura comechingón. Y vos mencionaste que el libro lo vas a presentar en Villa Carlos Paz, en un lugar muy particular. ¿Sabes? ¿Te acordás la dirección exacta? Como porque que la gente que quiera ir a averiguar un poquito más se acerque o a la presentación del libro o visite ese lugar en algún otro momento para conocer más sobre la cultura. Es suficiente que busquen en internet Museo Numba Charaba, Villa Carlos Paz. El museo tiene una página de Facebook y ahí van a poder ver exactamente dónde se encuentra. Por supuesto que a partir de ese espacio también se va a anunciar el detalle exacto de la presentación del libro, lo cual también sucederá por las redes sociales de la ciudad de la llama azul. Y en cuanto a lo que comentás, muy justamente, que habrá lectores que seguramente querrán saber más al respecto, una de las cosas que aporta este libro, como ya lo hacía la ciudad de la llama azul, si te acordás, es un listado bibliográfico completo de todo lo que existe sobre los comechingones. Así que el que quiera profundizar, este es un libro además con notas a pie de página, digamos, tiene todo un aparato académico al margen de que el tratamiento del texto sea muy ameno. Vas a ver exactamente qué ir a buscar en una biblioteca pública, en una biblioteca universitaria, porque hemos relevado todo lo que existe, que ha sido publicado yo diría desde las crónicas españolas hasta este año sobre este pueblo. Sebastiano, muchísimas, pero muchísimas gracias. Reitero las felicitaciones. Y como se dice vulgarmente, dejo los micrófonos abiertos por si querés agregar algo más que no comentamos en esta charla sobre el libro. Yo cerraría de la misma manera en que cierro La ciudad de la llama azul, que no se pierdan la oportunidad de conocer estos lugares que con o sin extraterrestres merecen realmente ser visitados, ser conocidos y ser disfrutados. Y en este caso no se pierdan la posibilidad de entrar en contacto con el pasado de Córdoba, con el pasado de quienes poblaron hace centenares de años esos parajes tan entrañables. Sebastiano, un fuerte abrazo desde La Plata. Muchas gracias.